Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy, espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a abordar un tema que ha generado muchísima expectativa y, para ser sinceros, también mucha tristeza entre los fans de una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Sí, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y lo hacemos bajo el intrigante lema de El fin de una era, la verdad al descubierto. En este vídeo vamos a intentar desentrañar lo que realmente está pasando con esta pareja que conquistó nuestros corazones, y que parecía tener un futuro tan prometedor. Hemos recopilado mucha información, hemos analizado las señales y, por supuesto, queremos compartir con ustedes nuestras conclusiones. Pero antes de sumergirnos en todos los detalles, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos contenido fresco y emocionante todas las semanas, y no querrán perderse nada. Activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de Hande y Kerem. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como muchos la conocemos internacionalmente, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en mucho más que compañeros de escena. Su química era palpable, traspasaba la pantalla, y rápidamente capturó la atención de millones de seguidores alrededor del mundo. Lo que comenzó como una relación profesional, pronto floreció en un romance que se convirtió en uno de los más seguidos y comentados del espectáculo turco. Sus apariciones juntos, sus gestos de cariño en público, sus viajes, sus publicaciones en redes sociales, todo era analizado con lupa por una legión de fans que soñaba con verlos felices y juntos para siempre. Eran la pareja perfecta, o al menos, así la percibíamos nosotros desde fuera. La dulzura de Hande y la energía de Kerem parecían complementarse a la perfección, creando una imagen de amor juvenil, moderno y, sobre todo, muy real. Su historia de amor comenzó a escribirse entre luces, cámaras y un guión que los unía en cada escena. La serie Sen Kalkam no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que su fama trascendió fronteras, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. La conexión entre sus personajes, Eda y Serkan, era tan genuina que pronto los rumores de que esa química existía también fuera de los sets de grabación se volvieron innegables. Sus interacciones en las redes sociales, donde compartían momentos de su día a día, viajes y dedicaciones mutuas, alimentaron aún más la ilusión de sus seguidores. Cada foto juntos, cada comentario cariñoso, era celebrado como una confirmación de que su amor era tan real como las emociones que transmitían en la pantalla. La imagen que proyectaban era la de una pareja joven, exitosa, enamorada y con un futuro brillante por delante, un verdadero cuento de hadas moderno que cautivó a millones. Sin embargo, la vida en el ojo público rara vez es tan idílica como parece. Y como suele suceder, cuando una relación alcanza este nivel de popularidad, las expectativas también se disparan. Los fans, que se habían involucrado emocionalmente con su historia, también se convirtieron en los jueces y verdugos de cada paso que daban. Cualquier señal de distanciamiento, cualquier rumor de crisis, se magnificaba y se convertía en tema de debate nacional. Y es precisamente esa etapa la que hemos estado viviendo en los últimos meses. Las señales de que algo no iba del todo bien comenzaron a aparecer de forma sutil al principio. Menos publicaciones juntos, comentarios menos frecuentes en las redes del otro, ausencias en eventos importantes, pequeñas grietas que los más atentos no tardaron en notar. Estas señales al principio fueron fácilmente descartadas por la mayoría de los seguidores como simples bajones de actividad en redes sociales o la necesidad de un poco de privacidad, algo comprensible dada la intensidad de la atención mediática que recibían. Sin embargo, la acumulación de estos pequeños indicios comenzó a generar inquietud. Las redes sociales, que habían sido el principal canal para compartir su romance con el mundo, se convirtieron paradójicamente en el termómetro de su relación. La ausencia de las publicaciones conjuntas habituales, las felicitaciones menos efusivas en cumpleaños o aniversarios, y la aparente falta de me gusta o comentarios en las publicaciones del otro empezaron a ser analizadas con lupa. Los foros de fans y las plataformas de redes sociales se llenaron de debates y teorías sobre el estado de su relación. La chispa que encendió la especulación más fuerte fue, sin duda, la ausencia de Kerem en el cumpleaños de Hande, uno de esos eventos que normalmente serían un festín para los paparazzi y para los fans. La falta de un saludo público, una felicitación especial, un gesto que confirma su presencia, desató una oleada de comentarios y preguntas. ¿Dónde estaba Kerem? ¿Estaban distanciados?
Las respuestas no llegaron de forma oficial, y en el mundo de las celebridades, el silencio a menudo grita más que las palabras. Poco a poco las apariciones públicas se volvieron más escasas, los intercambios en redes sociales se limitaron a un mínimo, y los rumores de una posible ruptura empezaron a tomar fuerza. La ausencia de Kerem en el cumpleaños de Hande, celebrado en agosto de 2022, fue un punto de inflexión. Normalmente un evento así estaría plagado de fotos y vídeos de la pareja celebrando juntos, confirmando su amor ante los ojos de sus seguidores. La expectación era máxima, y su ausencia generó un vacío que fue rápidamente llenado por la especulación. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de las estrellas, comenzaron a investigar y a publicar artículos con titulares que sugerían problemas en la pareja. La falta de una declaración oficial por parte de sus representantes o de ellos mismos solo avivó aún más las llamas de los rumores. Cada día traía consigo nuevas noticias y análisis que a menudo no se basaban en hechos concretos, sino en interpretaciones de sus acciones y ausencias. Y aquí es donde entra el análisis profundo que queremos compartir con ustedes. No se trata solo de chismes de pasillo, sino de intentar entender las dinámicas que llevan a una pareja, aparentemente tan enamorada, a tomar caminos separados. Las presiones de la fama, la falta de privacidad, las exigencias de las carreras profesionales, todos estos son factores que, sin duda, juegan un papel crucial en la vida de cualquier pareja, pero mucho más cuando se trata de dos estrellas de la talla de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recordemos que ambos estaban en la cima de su popularidad, con proyectos internacionales en puerta y una agenda de trabajo muy apretada. El estrés, la distancia física y las diferentes direcciones profesionales pueden ser enemigos silenciosos de cualquier relación. Hemos investigado a fondo los comentarios de los fans, las declaraciones veladas de ambos, y las noticias que han ido circulando en los medios turcos e internacionales. Y hay varios puntos clave que emergen de esta investigación. En primer lugar, la evolución de su relación en redes sociales. Si al principio era una constante muestra de afecto y apoyo mutuo, con el tiempo se volvió más discreta. Esto puede interpretarse de muchas maneras, o bien decidieron dar un paso hacia una relación más privada, o bien las cosas empezaban a enfriarse. La ausencia de interacción en momentos clave, como mencionamos antes, es una bandera roja importante. La transición de una comunicación pública y expansiva a una mucho más reservada y esporádica es, a menudo, un indicio de que algo ha cambiado. Otro aspecto a considerar es el momento de sus carreras. Ambos han estado explorando proyectos individuales, y esto implica viajes, rodajes en diferentes ciudades e incluso países, y largas ausencias del hogar. Si bien una pareja puede manejar la distancia, cuando las carreras de ambos exigen tanto, la logística se vuelve un desafío considerable. Podrían haber priorizado sus proyectos profesionales por encima de su relación en un momento dado. Es una posibilidad que no podemos descartar. La ambición y el deseo de consolidar sus carreras en un mercado tan competitivo como el internacional pueden llevar a decisiones difíciles. Hande, por ejemplo, ha estado enfocada en consolidar su imagen como referente de moda y belleza a nivel global, participando en campañas internacionales y colaboraciones de alto perfil. Kerem, por su parte, ha estado explorando oportunidades en producciones fuera de Turquía, buscando expandir su alcance como actor. Estos proyectos, por muy emocionantes que sean, requieren un compromiso de tiempo y dedicación que inevitablemente afecta la vida personal. Además, debemos recordar que la presión mediática es inmensa. Cada palabra, cada gesto, cada ausencia es analizada y debatida por millones de personas. Mantener una relación en estas condiciones, con la constante exposición y la especulación, es una tarea hercúlea. Es posible que hayan sentido la necesidad de proteger su vida privada, o incluso la relación misma, de las miradas indiscretas y de las opiniones externas. A veces, lo mejor para una pareja es retirarse del foco público, incluso si eso significa decepcionar a los fans. La constante presión de tener que dar explicaciones, de ser juzgados por cada paso, puede desgastar incluso a las relaciones más sólidas. La necesidad de preservar un espacio íntimo y personal se vuelve vital cuando la vida pública invade cada rincón de la existencia. Ahora, ¿qué se sabe concretamente sobre la ruptura? Si bien no ha habido una declaración oficial conjunta anunciando el fin de su relación, las señales son cada vez más claras. Los medios turcos han informado sobre una ruptura, y las acciones de ambos parecen confirmarlo. Por ejemplo,
Se ha visto a Ande en eventos públicos sin la compañía de Kerem, y sus respuestas a preguntas sobre su relación han sido cada vez más evasivas. Del mismo modo, Kerem ha estado enfocado en sus proyectos, y su interacción en redes sociales se ha centrado principalmente en su trabajo. La falta de contacto público, las ausencias en eventos importantes, y las respuestas vagas a las preguntas de la prensa son, en el mundo del espectáculo, los indicadores más fiables de que una relación ha llegado a su fin. Los medios turcos, que han sido muy vocales al respecto, han reportado en diversas ocasiones sobre la supuesta separación. Se habló de que sus agendas incompatibles y las largas distancias habrían sido los principales motivos. También surgieron rumores sobre posibles terceras personas, aunque estos nunca fueron confirmados y a menudo se basaban en especulaciones sin fundamento. Lo que sí es innegable es que desde finales de 2022 y principios de 2023, la pareja dejó de aparecer junta en público de manera regular, y sus interacciones en redes sociales se redujeron drásticamente. Hande continuó con su exitosa carrera como embajadora de marcas de moda y belleza, mientras que Kerem se dedicó a proyectos cinematográficos y televisivos, incluyendo participaciones en producciones internacionales. Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas razones? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada. Algunas de las teorías que circulan incluyen diferencias irreconciliables, la mencionada presión de la fama, la distancia geográfica, o simplemente el hecho de que, como muchas parejas, sus caminos decidieron separarse. Es importante recordar que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay dos personas reales con sus propias vidas, sus propios deseos y sus propias dificultades. No podemos juzgar sus decisiones desde fuera sin conocer todos los detalles. La vida privada de una pareja es sagrada, y aunque como fans nos duela, tenemos que respetar su intimidad y sus decisiones. Las teorías sobre las razones de la ruptura son variadas y, en muchos casos, especulativas. Se menciona la incompatibilidad de horarios y la distancia como un factor clave. Ambos han estado trabajando en proyectos que los han llevado a diferentes partes del mundo, lo que dificulta mantener una relación sólida. Otro punto que se ha barajado es la posibilidad de que sus carreras hayan tomado rumbos diferentes, con ambiciones y prioridades que ya no se alinean. La fama y la presión mediática, como ya hemos comentado, también juegan un papel importante, y es posible que hayan sentido la necesidad de dar un paso atrás para protegerse. Lo que sí podemos decir es que su historia de amor inspiró a muchos. Nos mostraron que era posible encontrar el amor en el lugar de trabajo, y que una química tan fuerte podía traducirse en una relación duradera. Nos brindaron momentos de felicidad, de esperanza y de puro entretenimiento. Por eso, a pesar de la tristeza que pueda generar el fin de esta era, debemos recordar con cariño lo que Hande y Kerem nos regalaron. Su relación se convirtió en un símbolo de amor moderno y accesible, y las imágenes de ellos juntos, sonriendo y apoyándose mutuamente, quedarán grabadas en la memoria de sus fans. La era Hande y Kerem como pareja puede haber llegado a su fin, pero eso no significa que su legado en la industria del entretenimiento vaya a desaparecer. Ambos son talentosos actores con carreras prometedoras por delante. Seguiremos viéndolos en nuevas series, en películas, y esperamos que sigan cosechando éxitos. Quizás con el tiempo ambos encuentren la felicidad en sus vidas individuales y quizás, solo quizás, la vida los vuelva a cruzar en circunstancias diferentes. Nunca se sabe. El final de una relación no es necesariamente un final para las personas que la vivieron, sino más bien un nuevo comienzo. Ambos tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo y a sus seguidores, y es de esperar que sigan construyendo carreras exitosas y vidas plenas. Lo que sí está claro es que este tema ha generado una gran cantidad de debate y de preguntas entre ustedes, nuestros seguidores. Y para nosotros es fundamental escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que la presión mediática tuvo un papel importante? ¿Tienen alguna teoría sobre las razones? Nos encantaría leer sus comentarios aquí abajo. No tengan miedo de expresar lo que sienten, porque este es un espacio para compartir y debatir de forma respetuosa. Queremos saber su perspectiva, sus interpretaciones y sus esperanzas para el futuro de Hande y Kerem, tanto individualmente como en su trayectoria profesional. Para finalizar, quiero agradecerles enormemente por habernos acompañado en este vídeo hasta el final. Sé que a veces hablamos de temas que pueden generar nostalgia o incluso tristeza, pero creemos que es importante abordar estas historias con honestidad y con el respeto que merecen las personas involucradas.
Esperamos que este análisis les haya resultado intrigante y les haya aportado una nueva perspectiva sobre el fin de esta era. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, háganlo ahora mismo. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más para compartir con ustedes. Gracias de nuevo por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.